Hola a todos otra vez. Vamos a por la segunda pregunta, a ver qué tal salen estas grabaciones hoy. La segunda pregunta también es de Esther. Ya sabéis que Esther siempre suele ser bastante activa, así que animaros un poquito porque si no vais a dejar siempre que Esther haga las preguntas. Yo solamente lo digo para que lo tengáis claro. Bueno, Esther nos quiere preguntar ahora que si se puede detectar o prevenir la inflamación causada por la enfermedad de Crohn, si existen terapias que puedan reducir sus signos y síntomas y si la fatiga que padecen estas personas se puede paliar. A ver, la enfermedad de Crohn, para los que no lo conozcáis, es una enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una afectación que se produce sobre todo en personas jóvenes, pues suele tener un inicio bastante joven, normalmente alrededor de los 20-25 años, y suele cursar con diarreas importantes, dolor abdominal, y las diarreas suelen ser con sangre, moco e incluso a veces pus. La evolución, si no se trata, suele ser mala porque al final terminan incluso teniéndose que operar, quitándoles algún trozo de intestino y evidentemente es una enfermedad bastante invalidante. El tratamiento, digamos, el tratamiento convencional de la enfermedad de Crohn, que es bastante efectivo, son fármacos inmunosupresores. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de origen autoinmune. Pero sí que es cierto, y me imagino que por ahí va la pregunta de Esther, que aparte de tratamiento de inmunosupresor, una enfermedad de Crohn importante, cuando hay una diarrea con sangre, moco y pus, necesariamente hay que cortar eso, porque eso puede poner en peligro la vida del paciente y necesariamente hay que dar tratamiento con corticoides y con el inmunosupresor que sea necesario. Pero en casos, digamos, más leves o cuando el paciente está estable, se pueden añadir otro tipo de tratamientos, como puede ser el uso de los probióticos. Los probióticos en estos tipos de pacientes a altas dosis han demostrado que reducen la frecuencia de las crisis y que además también la intensidad, no solo la frecuencia, sino la intensidad, el dolor que producen estas crisis. Y sobre todo que ayuda a modular la respuesta inmune, con lo cual pues, va a necesitar menos dosis de corticoides o de cualquier otro inmunosupresor. Luego, cualquier nutriente, como puede ser la glutamina es de lo que se alimentan fundamentalmente las células intestinales. La glutamina, el selenio y el zinc, ¿eh? Dárselo a estos pacientes de una forma regular o suplementándolos de forma regular, también va a mejorar muchísimo la capacidad que tiene de repararse y de regenerar el intestino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto también sería una buena opción de cara a este tipo de pacientes. Y luego, sobre todo, pues la dieta. Es decir, son pacientes que tienen que hay que controlar la dieta como consecuencia de el desequilibrio que tienen a nivel de la barrera intestinal, de la pérdida de la integridad de la barrera intestinal, se pueden producir todo tipo de alteraciones y de intolerancias a determinados alimentos y normalmente las más frecuentes son a los alimentos que más frecuentemente tomamos. Y sobre todo es recomendable en muchos casos, aunque no sean celíacos, evitar el trigo, porque sí que les produce bastante intolerancia, y evitar los lácteos, sobre todo de origen vacuno, de la vaca. Podríamos hablar mucho sobre esto, porque además es la base de muchísimas patologías, aparte de esto. Pero en estos casos sí que sí, este tipo este apunte que os acabo de dar sería recomendable. La fatiga que se produce en este tipo de pacientes, como pregunta Esther, pues evidentemente se debe a la mala absorción. Como consecuencia de la pérdida de la barrera intestinal, hay muchísimos nutrientes que no se absorben bien. Y por lo tanto, no se absorbe bien el hierro, no se absorbe bien las proteínas, no se absorbe bien todo. Entonces, el paciente, digamos que tiene una especie de estado de malnutrición o desnutrición. Por eso es muy importante frenar cuando el paciente está con una crisis aguda, hay que frenar eso para evitar este tipo de problemas que lo único que hacen es empeorar luego el pronóstico. Bueno, yo creo que ya está bastante bien contestada. Si hay alguna cosa más que quieras, Esther, me lo dices y